Entonces, estamos viendo el tema de los dones espirituales y vamos a seguir con él porque vamos a entrar apenas en el segundo grupo de los tres grupos que hicimos. Y como recordatorio nada más, dijimos en 1 Corintios 14 y 1 Corintios 12 que la palabra nos dice que procuremos los dones espirituales, que los deseemos, que los anhelemos, porque fueron hechos o fueron destinados por el Espíritu de Dios exclusivamente para los hijos de Dios, exclusivamente. Entonces, si Dios dice que no los ignoremos, es porque tendemos a ignorarlos, y si Dios dice que los codiciemos, es porque necesitamos codiciarlos. Lo primero es recibirlos por fe, y luego es leer y decir, gracias Señor, porque estos dones espirituales están moviéndose en mi vida, y Él es el que va a hacer que sucedan en el momento adecuado, el don apropiado. ¿Ok? Necesitamos nosotros ponernos simple y sencillamente disponibles a Dios para que eso comience a suceder. Y también dijimos que el hablar en lenguas, hermanos, que espero yo que ya la mayor parte de ustedes lo esté haciendo con más frecuencia, porque ya demostramos que es para hoy todavía. Pero ese don de lenguas, el practicarlo, pone a nuestra disposición con mucho más frecuencia todos los demás dones espirituales. Y ya vimos por qué también, ¿verdad? Entramos en ello ya hace algunas dos sesiones. Entonces, estamos ahí en 1 Corintios 14 y vamos a recordar antes cómo también los dividimos, esos 9 dones espirituales, en 3 grupos. Y se los vuelvo a repetir, hermanos, porque yo sé que algunos de ustedes cuando vinieron y lo escucharon por primera vez, como que a lo mejor no lo retenemos todo, pero la segunda vez que lo escuchamos ya pescamos un poquito más. Y la tercera vez, más. Entonces, cada vez nos familiarizamos más con lo que Dios nos quiere decir acerca de esos dones espirituales. Por eso lo repito, ¿ok? Entonces, de los 3 grupos dijimos que había un grupo que usamos para hablar, o el grupo que habla cosas. Y dijimos que dentro de esos dones que hablan cosas, tenemos el don de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Bien, ¿ok? Y luego tenemos también otro grupo que revela cosas. Y ese grupo que revela cosas es la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de ciencia y el discernimiento de espíritus. ¿Ok? Y el tercer grupo es el grupo que hace algo, o el grupo de poder, se le llama también. Y dentro de ese grupo de poder tenemos los dones de sanidades, tenemos el hacer milagros y la fe. Esos 3. ¿Ok? Ahora, ya vimos un grupo completo, que fue el grupo que dice algo, ¿verdad? O sea, los diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Esos ya los terminamos. Ustedes los pueden seguir estudiando. Y ahora vamos a ver otro un poquito más cortito, pero vamos a ver ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y son el don de el grupo de los que revelan
cosas. Y es la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento o de ciencia. Entonces, para que ustedes lo puedan entender un poquito más fácil, estos dos dones generalmente trabajan juntos. Y es a veces un poquito difícil en la palabra poderlos distinguir, a menos de que estemos estudiando, ¿verdad? Pero también se nos va a revelar todas las veces que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los profetas hablaban en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todas las veces que hablaban, ahora las vamos a identificar y vamos a decir, ese es el don de conocimiento, ese es el don de sabiduría, ese es el don de hacer milagros, junto con la fe, porque muchas veces leemos un versículo y podemos identificar 2 o 3 dones juntos, trabajando, como en la puerta de la hermosa, ¿verdad? Ahí está ese don de fe de parte de Pedro, y también en la palabra que habló, pero a veces lo vemos la semana que entra, en el discernimiento de espíritus. Pero son los dos dones. La diferencia entre el don de sabiduría y el don de conocimiento o de ciencia es que el don de sabiduría habla palabras del futuro. ¿Ok? Sucesos que van a venir todavía. Palabras que hablan de sucesos que van a venir. Inmediatamente al siguiente día o más largo, pero habla normalmente para diferenciarlos, así es como lo podemos hacer. Y la palabra de conocimiento o de ciencia habla de cosas que sucedieron en el pasado o en el presente están sucediendo. Esa es la diferencia entre el don de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Ahora, quiero que entiendan ustedes que cuando la Biblia dice palabra de conocimiento o palabra de sabiduría, eso es precisamente, es una palabra que necesitamos en ciertas ocasiones. No quiero decir que nada más te va a hablar una palabra, pero a lo que voy es que está haciendo referencia a una palabra dentro de una frase. No es como la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón fue algo que Dios depositó en él y que estaba en Salomón 24/7. Los dones espirituales no. Los dones espirituales son sobrenaturales. Todo lo que nosotros recibimos como don espiritual es sobrenatural. Y no depende, hermanos, de nuestro grado de estudio o de nuestros diplomas o del grado académico o de qué tanto conozco. Son dones sobrenaturales que recibimos en el momento que son necesitados y que nos hacemos disponibles a Dios. ¿Ok? Pero precisamente eso es lo que son palabras que se necesitan en cierto momento. Y ahora que ustedes los están viendo, van a poder identificar con más claridad muchas de las ocasiones en las que ustedes están leyendo la palabra o haciendo alguna cosa en su trabajo y de repente viene ese saber que sé porque sé que eso viene directamente de Dios y que es lo correcto que hacer en esa situación. Y a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, pero antes no las identificaba como tal. Creía que eran revelación de parte de Dios. Pues sí, eran revelación de parte de Dios. Pero están actuando los dones específicamente que necesitamos. ¿Ok? Es como la palabra el don de discernimiento de espíritus.
Nosotros tendemos a aislarlo y a creer que siempre está hablando de espíritus malos. Pero no es así, hermanos. O sea, está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de ángeles. Está hablando de espíritus buenos, por así decirlos, de Dios, y los espíritus también del enemigo. Pero abarca toda esa gama, ¿verdad?, de espíritus. Bien, pero eso es para otra ocasión. Bien, al otro lado batallo ahora. Entonces, lo que quiero hacer es dirigirlos hacia ciertos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en eso, quiero nada más recordarles que la palabra dice en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 1, perdón. Ahorita lo hallo, pero ahorita donde lo puse así, vi el versículo 3, y muchos le tienen miedo a entrar a este libro porque describe cosas sobrenaturales, ¿verdad? O difíciles de discernir. Pero la palabra simple y sencillamente dice que por leer este libro en el versículo 3, 1:3, dice, bienaventurados o bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya nada más con el hecho de estarlo leyendo, ya nos está diciendo bendecidos son por leerlo. Así que aunque no entendamos todo, lean también el libro ese, ¿verdad? Es importante. Ok, en el versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces esos 7 espíritus, hermanos, no son espíritus desconocidos diferentes al Espíritu Santo. Está hablando precisamente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Ruach en hebreo. Está hablando de él. Y para saber a qué espíritu se está refiriendo, haciendo referencia, vamos a Isaías 11. Se los digo porque estamos viendo palabras de sabiduría y palabra de conocimiento o de ciencia. Y en Isaías 11 nos va a describir precisamente cuáles son esos espíritus a los que está haciendo referencia. Y recuerden que la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿ok? Si alguien dice, es que esta es mi interpretación, déjenlo en un ladito, ¿verdad? Bien, entonces en el capítulo 11 de Isaías dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Ok? Ahí está lo primero. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de reverencia o de temor, lo describe de Jehová. Entonces ahí están esos espíritus que hablan del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces no hay 7 espíritus diferentes aparte del Espíritu de Dios, no, son el Espíritu de Dios. Entonces parte del conocimiento y parte de la sabiduría que nosotros recibimos a través de la llenura del Espíritu Santo provienen del Espíritu de Dios. Y no lo olviden nunca, hermanos, porque el que los activa es Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Ok? Nuestra responsabilidad es
de no ignorarlos y de procurarlos o de codiciarlos continuamente, ¿ok? Para que el Espíritu de Dios pueda activarlos en el momento, no que estén apagados, pero para que nosotros podamos reconocerlos como tales en el momento que sea adecuado. Y siempre provienen sobrenaturalmente, ¿ok? Entonces, pueden ir al seminario y pueden ir a donde ustedes quieran, pero no por eso es que el Espíritu los va a usar más. Amén. Ok, vamos entonces al libro de Samuel y vamos a ver dos ejemplos o tres en el Antiguo Testamento y luego uno o dos en los Evangelios y luego dos o tres o cuatro en el Nuevo Testamento, para que ustedes puedan ver la diferencia entre el espíritu de conocimiento y el espíritu de sabiduría. Amén. Ok. En 1 Samuel capítulo 9, vamos a leer, yo creo que va a ser el único pasaje que voy a leer un poquito más de versículos para que ustedes entiendan también la historia. Es cuando Saúl es elegido rey, cuando Israel todavía no tenía rey, pero pidió que querían ser igual que las naciones, querían rey. Samuel se enojó porque estaban viniendo contra Dios, que era el rey, y Dios les dijo, déjalos. No te han desechado a ti, me han desechado a mí, dales un rey. ¿Ok? Entonces, el primero dice, había un varón de Benjamín, de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Arfía, hijo de un benjamita, o sea, de la tribu de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, que Saúl. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, o sea, las asnas del papá de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, el siervo, el criado, le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad de Suf un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. O sea, por las asnas. Las andaban buscando. Respondiendo Saúl a su criado, vamos ahora. ¿Pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y luego viene ahí entre paréntesis, dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces
se le llamaba vidente, para que nosotros no digamos, ya ves, como iban a consultar a los brujos, o iban a consultar a los que veían en el futuro mercado. Walter, ¿cómo se llama? Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, él allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. 14. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos, el profeta, para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, no me respondan así luego. Versículo 16. ¿A qué don se refiere? Mañana. ¿Ven cómo la palabra que le está dando es una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría? Pero ¿por qué la clasificamos como palabra de sabiduría? Porque está diciendo mañana. ¿Ok? Bien. 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Versículo 17. ¿A qué don se refiere? He aquí, este es el varón. Palabra de conocimiento, palabra de ciencia, porque está hablando en presente o pasado. ¿Ok? Así es como yo quiero que ustedes, de ahora en adelante, cada vez que vean en el Antiguo Testamento a alguien hablar por Dios, lo vayan identificando para que puedan discernir entre don de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, lo van a ver muy claro. Algunos van a ser difíciles de poder diferenciar entre sabiduría y conocimiento, pero si ustedes ven si lo está hablando para un futuro, para el pasado, para el presente, van a poder establecer a qué se está refiriendo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a 2 de Reyes, capítulo 6. Ya no les voy a leer tanto. Bueno, espero. 6. 2 de Reyes, capítulo 6. Nos vamos a ir un poquito más rapidito. ¿Qué les dije? Segundo de Samuel. Ok, es que estoy con razón. Discúlpenme, estaba en segundo de Samuel. Decía, no está lo que estoy buscando. Segunda de Reyes, capítulo 6. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 8, donde dice Eliseo y los sirios, dice en el versículo 8, tenía
el rey de Siria, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, iban a poner acecho contra el pueblo de Israel para salirles en el encuentro, ¿verdad? Aquí es donde nos vamos a colocar para pelear con ellos y sorprenderlos. Y el varón de Dios, haciendo referencia a Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Siria? ¿Quién me está traicionando? ¿No me lo van a decir? Porque todo lo que yo digo parecería como que alguien le está avisando al rey de Israel y no pasan por ahí. Dice en el 12, entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú has hablado en tu cámara más secreta. Entonces él planeaba algo y luego Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo se lo revelaba al rey de Israel y evitaban pasar por ahí. Entonces es una palabra de sabiduría, porque era algo que estaba planeando para el día siguiente o para la semana siguiente. ¿Ok? Bien, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Son ejemplos muy sencillos, pero yo sé que les va a ayudar mucho. Eh, 19. No se los voy a leer, nada más se los voy a comentar. Es el evento donde Elías, después de haber matado a todos los profetas de Acab y de Jezabel, de Baal, los que servían a otros dioses, la reina Jezabel le manda decir que lo iba a matar. Y después de haber hecho ese acto tan valiente y haber peleado contra todos esos profetas, se va huyendo por las palabras que Jezabel le habló diciendo, así como le hiciste a los profetas, así te voy a hacer yo a ti, te voy a matar. Y se fue huyendo. Y fue y se sentó allá en un arbolito y lamentándose él, diciendo, de todos los fieles de Dios, yo soy el único que he quedado. Y Dios le da palabra. Ahí, otra vez. Estamos, Primera de Reyes 19. Ok, el 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le reveló a él y le dijo, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En el 18 está hablando palabra y conocimiento. ¿Ok? Vamos a Juan, capítulo 4, a los evangelios. El evangelio de Juan, capítulo 4. Y es el evento de Jesús y la mujer samaritana.
Jesús le pide agua y ella, le dice que si él siendo judío le estaba pidiendo a ella que era samaritana. Y Jesús le respondió diciéndole en el 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. En el 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces le estaba dando palabra de conocimiento, porque le está hablando de 5 maridos has tenido, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Ven cómo no es tan difícil? Es cuestión de identificar nada más las palabras. En Hechos 9, vamos a Hechos 9. Unos 2 más o 3 y con esos terminamos. Hechos 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Levántate, ve. ¿De qué está hablando? De conocimiento. ¿Ven cómo es en el presente? Y 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, ¿qué estaba viendo Saúl? La palabra que recibió, una visión que estaba en el futuro, inmediato. Pero entonces, el versículo 11 está hablando de palabra de conocimiento, versículo 12, palabra de sabiduría. ¿Ok? Amén. Hechos 10. El versículo 5 dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Envía pues, ahí está en el presente, ¿verdad? Palabra de conocimiento. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Palabra de sabiduría. Hechos 11. Este y otro más. 11:28. Vamos del 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Daba a entender por el Espíritu que vendría, él lo estaba viendo, pero sería palabra del futuro o del presente o del pasado. Del futuro, ¿verdad? Una visión del futuro. Bien, Mónica. ¿Ok? Es palabra de sabiduría. Muy sencillo. Hechos 21.
Hechos 21, versículo 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Ahí está en un don en acción. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en las manos de los gentiles. El cinto de Pablo. ¿De quién está hablando? ¿De qué palabra está hablando? Fíjense, de sabiduría, porque dice, así atarán los judíos. Es en el futuro. No es sencillo, pero se comienza a convertir en algo, en cierta forma, divertido para los que estamos leyendo, porque estamos identificando los dones y cuando vengan en nosotros, hermanos, ustedes lo van a poder identificar muy claramente. Ahora van a saber, cuando vayan, estén haciendo algo y que venga esa palabra, van a decir, este es el Espíritu de Dios. Pero necesitan procurarlos, codiciarlos, no ignorarlos. Último, el Hechos 27. Es cuando la tempestad en el mar, salen de cierto lugar y comenzó a formarse una tormenta y comenzó a tornarse en un huracán. Y dice en el Nuevo Testamento en el 9. Ay, hermanos, ustedes lo dan así lo de agarrar. Dice en el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Cuando ustedes vean esa palabra ayuno en el Nuevo Testamento, siempre hace referencia a la fiesta de Yom Kippur, porque así la llaman, el día de la expiación o el día del ayuno. Por eso sabemos en qué fecha fue este Euroclidón, ¿verdad? Ese huracán, esa tempestad. Fue en el mes de Tishri, en el día 10, porque está diciendo que el día del ayuno, bueno, de hecho dice, ya había pasado el ayuno. Pablo les amonestaba, 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Palabra de sabiduría, muy bien, muy bien. Y luego ya vemos la explicación, y hay muchos ejemplos ahí, porque el ángel de Dios le dice a Pablo que no va a haber pérdida humana, y pueden encontrar ustedes muchos ejemplos e ir diciendo, identificando las palabras y diciendo, ¿dónde sabiduría? ¿Dónde conocimiento? ¿Verdad? En el 23. Amén. En el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ok. Entonces ahí lo pueden ustedes identificar. Amén. La semana que entra, a lo mejor vemos uno o dos, dependiendo qué tan largo sea el don. Pero ya nos vamos acercando al final del segundo grupo, ¿verdad? Ya nomás nos va a quedar uno y vienen temas muy interesantes que el Señor está poniendo, hermanos. Así que reciban esa bendición. Amén. Vamos a orar.